Inadmisible el recurso contencioso electoral intentado, por cuanto la parte accionante no mencionó el acto cuya impugnación solicita ni consignó los documentos indispensables. Se intensifica la lucha de la oposición en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, rechazara la impugnación presentada por el líder opositor, Enrique Capriles, contra las elecciones del pasado 14 de abril. Inmediatamente, el abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática respondió a través de su cuenta en Twitter sobre el anuncio del máximo órgano judicial. Inadmisible es la falta de justicia en nuestro país. Más de 50 venezolanos asesinados cada día. Inadmisible es la corrupción del gobierno. Además, no solo fue impugnada la denuncia de Capriles, fue multado con $1.700 y el TSJ instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar al opositor para determinar su responsabilidad penal por la gravedad de las ofensas y términos irrespetuosos que, según el órgano judicial, expresó en el recurso. Ante estas acciones, Capriles respondió: me mandaron a multar y además dice que y se le inicia una investigación a Capriles. ¿Usted cree que yo le tengo algún culillo a eso? Excelentísimos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, yo no voy a descansar acá hasta que en este país haya justicia para los venezolanos. La batalla campal comenzó luego de las elecciones estrechas del 14 de abril, donde Enrique Capriles desconoció el resultado electoral, en los que Nicolás Maduro resultó ganador con un estrecho margen de 1,49 puntos porcentuales. El Consejo Nacional Electoral expresó en una cadena de radio y televisión que procederían a hacer la auditoría y luego de manifestar que no hubo ninguna irregularidad, Capriles cuestionó este procedimiento por limitarse al sistema electrónico y no revisar los cuadernos de votación en los que los electores firman y plasman su huella. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia se conoció un día después de que el líder opositor anunciara que llevaría su denuncia a instancias internacionales como la ONU y la OEA, ya que el Tribunal Supremo de Justicia era la última instancia donde él podría recurrir dentro del territorio nacional. Entramos a debatir este tema. Saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Rubén Olmos, analista político, socio director de Global Nexus, consultoría internacional. Desde Caracas, Venezuela, está con nosotros Juan José Molina, director nacional del Partido Avanzada Progresista, exdiputado a la Asamblea Nacional y abogado constitucionalista. Y desde esta ciudad también nos acompaña Bassem Tajeldine, analista político internacional, conductor del programa radial Voces contra el Imperio. Señores, gracias por participar en el programa. Bienvenido, señor Tajeldine. Quisiera empezar por usted. Enrique Capriles ha dicho que acudirá a instancias internacionales a su reclamo, como la CID, la ONU, el Parlamento latinoamericano. ¿Esas instancias podrían servirle en estos momentos a la oposición? Yo creo que está desesperado Enrique Capriles Radonsky por la situación que se le viene encima ya, puesto que se está iniciando una investigación en su contra por los hechos de violencia, por las muertes ocurridas durante los días 15 y 16 de abril, por la cual él es responsable, ya que él mandó a sus hordas fascistas a expresar sus arrecheras, así, con sus propios términos, con sus propias palabras, contra el pueblo chavista. Y en esos días ocurrieron 11 muertes. También hay una situación muy particular que se ha destapado en los últimos días, es la olla de corrupción, en la cual varios miembros de su partido han estado inmersos y han sido descubiertos. Creo que está muy desesperado. Hay una avanzada en las encuestas de los candidatos del gobierno para las elecciones del 8 de diciembre. Él busca tapar esta situación, ahora volviendo a sacar este papel viejo, ya usado, y que nadie en el mundo se pretende comer ese chantaje de que aquí se cometió fraude electoral. Yo creo que el único fraude aquí es Enrique Capriles Radonsky, que ha estado mintiendo a su gente y disociando más a su gente para generar episodios de violencia. De hecho, amenazó en estos días con que si lo hacían preso, él iba a llamar nuevamente a su gente para expresar sus arrecheras. Y sabemos lo que eso significa. Son amenazas. Está desesperado Enrique Capriles Radonsky. Hay un proceso judicial en su contra y eso lo desespera también. Hay una debacle de la derecha en Venezuela y eso lo desespera aún más.
y yo creo que esa es la razón por la cual él vuelve a desempolvar estos trapos viejos y decir acudir a instancias internacionales cuando ya sabemos que varios organismos internacionales, la UNASUR, las propias Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y otros organismos internacionales y regionales han apoyado ya y han visto, de hecho participaron en el proceso electoral y vieron la pulcritud. De hecho, el Centro Carter, sí. Jimmy Carter, expresó algo muy positivo al respecto. Señor Molina, usted está escuchando al señor Tajeldín, él habla de desesperación por parte de la oposición. Capriles, y yo quiero insistir en eso, ha dicho que acudirá a instancias internacionales, sobre todo a la CID. Pero en la CID hay un problema, porque los antecedentes no ayudan a la oposición en este caso. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes y saludos a todos quienes nos escuchan. Sí, bueno, en efecto vemos la retórica del discurso de quienes apoyan al gobierno de manera clara y evidente, que nosotros los hemos catalogado como los enchufados. En realidad, Enrique ha hecho una gran labor, no solamente en buscar la unidad de los venezolanos, sino que ha demostrado al gobierno que el país quiere cambios y que nuestro camino es el camino democrático, el camino de los votos, el camino de la justicia. En ese sentido, vimos cómo el día miércoles el Tribunal Supremo de Justicia de este régimen, parte de este régimen, porque no deja de ser el Tribunal Supremo de Justicia una oficina de asuntos jurídicos del régimen de Nicolás Maduro, quien acumuló una serie de impugnaciones, incluyendo dentro de ellas unas solicitudes de investigación de la nacionalidad de quien hoy en día de manera ilegítima ocupa la silla de Miraflores, y en ese sentido pues declaró inadmisible, o sea, ni siquiera se dignaron a admitirlas y revisar esas impugnaciones que en más de 15.093 hechos delictivos que se dieron durante el proceso electoral, que inclusive lo denunció también, esas irregularidades las denunció el propio Centro Carter, denunció que hubo irregularidades en el manejo del proceso electoral durante las elecciones. Con el tema de los muertos y estas tonterías que habla este señor, no porque sea tontería los muertos, sino de que fue el que las mandó, simplemente mucha gente salió molesta a protestar y no fue que mataron entre ellos, fue el gobierno a través de las Fuerzas Armadas y la policía quienes asesinaron a esta cantidad de personas. Gran mentiroso. Es una cosa que nosotros respeta la inteligencia. Nosotros no nos queda otro camino que ir a instancias internacionales, como es lo que debe hacerse de manera democrática, ya que aquí en Venezuela no hemos conseguido justicia, y creemos pues que Enrique, la amenaza que le viene haciendo ahora el Tribunal Supremo para amedrentarlo, para asustar a la oposición, pues eso se aleja muchísimo de lo que nosotros queremos hacer y que nosotros estamos tratando de hacer, que no es otra cosa que darle voz a los que no tienen voz en Venezuela, y hacer justicia por quienes no reciben justicia, y la única forma que la hemos conseguido y que creemos que la conseguiremos es yendo a las instancias internacionales, en donde después de 4 meses de unas elecciones, porque se dignaron en minutos le doy la palabra al señor Tajeldín. Antes, el señor Olmos nos espera en nuestros estudios en Nueva York. Señor Olmos, ya ve usted las dos caras de la moneda en Venezuela. La pregunta es, y sigue siendo, acudir a instancias internacionales en un momento como esto, donde ya el Tribunal Supremo de Justicia desestimó estas 10 contenciones introducidas por la oposición que impugnaban las elecciones. El argumento es que no se explicaron debidamente los hechos en los cuales se registraron irregularidades, así lo ha dicho la presidenta. Ir a la CID, a la ONU, al Parlamento latinoamericano, ¿realmente tiene sentido en estos momentos para la oposición, teniendo en cuenta que en el pasado, por ejemplo, en el gobierno de Hugo Chávez se ignoró hasta 9 decisiones en contra del Estado con 2 argumentos? Dictámenes de esa instancia no son obligatorios de cumplimiento y constituyen una intromisión en asuntos internos. ¿Qué va a hacer la oposición en el exterior? Andrea, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Mira, Andrea, desde mi particular punto de vista, ambos lados están utilizando este asunto como una gran cortina de humo. Por un lado, tenemos a una administración del presidente Maduro rebasada por los problemas de inseguridad, problemas económicos que aquejan al país. Es muy clara la situación de deterioro que se ha dado en los últimos años en Venezuela. Este
una nueva decisión del tribunal, la cual no nos debe de extrañar a nadie por el control que tiene el gobierno sobre todas las instituciones del Estado. La están utilizando en un momento en el cual se da esta coyuntura y es muy bien utilizado por el régimen de Maduro como una cortina de humo. Por otro lado, desde el lado de la oposición, pues también es muy claro que el ex candidato Capriles tiene sobre él una gran presión de todos sus seguidores por seguir adelante en esta lucha que él ha decidido encabezar desde hace ya varios años. Creo que no es la manera a seguir si la oposición quiere llegar al poder en un futuro en Venezuela, no es a través de estos arranques y de estas amenazas de ir a instancias internacionales como la oposición va a llegar unida a la próxima elección. Francamente, desde mi particular punto de vista, el ir a tocar la puerta a la ONU, el ir a tocar la puerta a la OEA, creo que organismos internacionales de diferentes niveles y tallas ya se han pronunciado por la elección, han dicho que la elección la ganó el presidente Maduro y bueno, cada quien ha dado su punto de vista. Muy seguramente, como suele suceder en estos casos, Andrea, pues van a dar acuse de recibo de esta queja que presenta la oposición venezolana, se quedará en la mesa por unos meses y poco a poco se irá diluyendo. No nos debe de sorprender que hagan algunas declaraciones de inmediato cuando reciban la queja. Hemos visto que Capriles ha estado buscando los reflectores, hizo una gira a algunos países de Sudamérica, que en muchos casos fue fallida. Es decir, insisto, creo que cada lado de la moneda está utilizando esta decisión del tribunal a su favor y utilizándolo hasta cierto punto como una cortina de humo.